Ela llevó a su hijo casi sin vida al hospital. El médico de turno salvó al niño con su propia sangre, pero el resultado reveló algo imposible. Él era el padre, y según los registros, estaba muerto hace 7 años entonces. ¿Cómo no sabía eso? Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. El olor a café recién hecho llenaba el pequeño departamento de la colonia Guerrero, en Ciudad de México, cada mañana desde hacía 7 años. Era un ritual que Valeria Montoya había construido con las manos, ladrillo a ladrillo, después de que el mundo se le derrumbara encima una noche de noviembre. 31 años, cabello oscuro recogido con un pasador de madera, ojos color miel que cargaban más silencio del que cualquier mujer debería cargar. Así era ella. Así la veían los vecinos, las compañeras del trabajo, la señora Rosario de la panadería de la esquina, la viuda joven que salió adelante sola. «Mamá, ¿ya está el desayuno?» La voz de Mateo llegó desde el cuarto pequeño, esa voz que mezclaba la inocencia de los 6 años con una seriedad que a veces asustaba a Valeria porque era demasiado familiar, demasiado parecida a alguien que ya no estaba. «Ya casi, mi amor. Ve lavándote las manos». Mateo apareció en el marco de la puerta con el uniforme escolar a medio abrochar y una sonrisa que Valeria tenía que esforzarse para ver sin que se le apretara el pecho. Era idéntico a Daniel. Los mismos ojos verdes, extraños en un niño mexicano, herencia de una abuela española que nunca llegó a conocerlo. La misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. 6 años con ese fantasma caminando por su departamento. «¿Hoy vas a venir por mí a la escuela? Hoy tiene que recogerte la abuela, corazón. Mamá tiene turno doble». Mateo no protestó. Había aprendido pronto, demasiado pronto, que las quejas no cambiaban las cosas. Lo que había en casa era lo que había. Amor, sacrificio y la foto enmarcada en la repisa. Un hombre joven de sonrisa amplia y bata blanca, sosteniendo a una mujer embarazada frente a un árbol de Navidad. La foto que Mateo miraba a veces cuando creía que su madre no lo veía. 7 años atrás, Daniel Ríos Castellanos tenía 32 años y un futuro que brillaba. Médico internista, recién terminado su posgrado, acababa de ser aceptado como ponente en un congreso nacional en Guadalajara. La noche del 17 de noviembre, Daniel llamó a Valeria desde la carretera. Ella recuerda esa llamada con una precisión que duele. Las 10 de la noche. Daniel diciéndole que iba a llegar tarde, que había tráfico saliendo de Guadalajara, que le recordara al día siguiente confirmar la cita con el ginecólogo porque el bebé pateaba diferente. Le dijo que la amaba, que los amaba a los dos, y colgó. 3 horas después, 2 agentes de la policía de carretera tocaron a la puerta. Un accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, un vehículo volcado, incendiado. Los restos encontrados en el interior correspondían a un hombre adulto. En la guantera, quemada pero legible, la credencial del doctor Daniel Ríos Castellanos. Lo que nadie supo fue que Daniel había recogido a un viajero 20 minutos antes del accidente, un hombre con mochila rota que levantó la mano en el arcén. Daniel se detuvo porque era ese tipo de persona. El viajero murió en el accidente. Daniel salió despedido por la ventanilla cuando el vehículo volcó y rodó por el barranco lateral hasta quedar inconsciente entre los matorrales, a 40 metros de la carretera en llamas. El cuerpo que encontraron era el del viajero. Nadie buscó más allá. Daniel despertó en la oscuridad con la cabeza partida en 2 y sin saber su nombre. Eso fue lo primero que notó, el nombre. Intentó buscarlo en algún rincón de su mente y no encontró nada. Sabía que era hombre, sabía que tenía frío, sabía que el cielo sobre él estaba lleno de estrellas y que algo en su cuerpo olía a humo. Tenía una fractura en el pómulo izquierdo, 3 costillas rotas y una herida profunda en la cabeza que años después los médicos le explicarían que había dañado la región del hipocampo de manera selectiva. Conservaba el lenguaje, los procedimientos, toda su formación médica. Pero su historia personal había desaparecido, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente las páginas de un libro y dejado solo los índices. Caminó durante horas hasta llegar a un ejido en los límites de Jalisco y Nayarit. Allí lo encontró Clara Fuentes. Clara tenía 29 años y vivía sola desde los 16, hija de un jornalero muerto,
en un accidente de trabajo, y una madre que se fue al norte cuando ella tenía 10 años y nunca regresó. Había sobrevivido con empleos de medio tiempo, lavando ropa ajena, vendiendo comida cerca de la carretera. Era delgada, con manos callosas y una mirada que había aprendido a ser cautelosa antes que amable. No por maldad, sino porque la vida le había enseñado que la amabilidad sin cuidado costaba caro. Lo encontró al amanecer, desplomado junto al pozo de agua, con la ropa quemada y la cara llena de sangre seca. Su primer impulso fue alejarse, pero lo miró durante 30 segundos que le parecieron 30 años, y al final cargó un cubo de agua y se arrodilló a su lado. «Oye, despierta». Daniel abrió los ojos. Los tenía verdes. Clara no había visto antes a nadie con ojos verdes tan claros. «¿Dónde estoy?», preguntó él con voz rota. «En el ejido Tres Encinos. ¿Cómo te llamas?». Silencio largo, confuso, doloroso. «No lo sé». Lo llevó a su casa. Era una habitación y media con paredes de bloc sin aplanar y un techo de lámina que cantaba cuando llovía. Lo curó como pudo. Llamó al médico del ejido, un señor de 70 años, que dijo que el desconocido necesitaba hospital, pero Daniel se negó. Algo en él se tensó de una manera que Clara interpretó correctamente como miedo. No quería preguntas que no podía responder. Clara lo dejó quedarse. 3 días, luego 5, luego 1 semana. Al 5.º día, mientras ella le cambiaba la venda, él miró sus manos y dijo: «Esa herida está mal cicatrizada. Límpiala con agua fría y déjala expuesta al aire». Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». Algo se movió en el fondo de sus ojos, como un pez en un lago muy profundo. «Soy médico», dijo, y eso sí lo sabía. Lo sabía con una certeza absoluta, casi más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera sentir en ese momento. Fue Clara quien lo nombró. Esa tarde pasó por el ejido un vendedor ambulante con una radio a todo volumen que transmitía una canción vieja de José José, y la letra decía algo sobre un hombre llamado Daniel. Clara lo miró y sonrió casi sin querer. «¿Te parece bien que te llame Daniel? Hasta que recuerdes». Él probó el nombre en silencio. Asintió. Daniel. Esa misma semana, Clara fue al pueblo más cercano a comprar medicamentos. En la farmacia había un televisor encendido con las noticias regionales, y allí estaba. El accidente en la autopista, el médico desaparecido, la foto de un hombre joven con bata blanca, y luego la imagen que le heló la sangre. Una mujer joven, con el vientre redondo de embarazo, llorando en el umbral de una casa. La conductora decía que la familia del doctor Daniel Ríos Castellanos había sido notificada, que la esposa, embarazada de 7 meses, esperaba la confirmación oficial. Clara compró los medicamentos. Caminó de regreso con pasos lentos, como si el suelo se hubiera vuelto más difícil de pisar. Se detuvo 2 veces. La primera para vomitar detrás de un árbol, la segunda para sentarse en una piedra y mirar el horizonte durante tanto tiempo que el sol se movió visiblemente en el cielo. Tenía en las manos el destino de 3 personas, 4, si contaba al bebé. Lo que hizo después, Clara lo pensó durante años. Lo revisó desde todos los ángulos posibles, lo justificó y lo condenó en la misma noche, a veces en el mismo respiro. Entró a su casa, vio a Daniel dormido con la respiración todavía irregular y tomó la decisión más complicada de su vida. Se dijo que sería por él, que estaba solo y asustado. Sería por ella, que llevaba 12 años sola y había encontrado en ese hombre roto algo que nunca había tenido, alguien que la necesitaba. Era una mentira. Ella lo sabía, pero a veces las mentiras son lo único que una persona tiene para no hundirse. Esa noche no le dijo nada. Guardó la información como quien guarda una brasa dentro del puño, sabiendo que quema, pero incapaz de soltarla. Pasaron los meses. Daniel se recuperó. Encontró trabajo en la clínica del municipio, primero como asistente, luego como médico cuando presentó su certificado profesional, que Clara recuperó usando contactos que prefería no mencionar. Un hombre que por 3,000 pesos hacía documentos que el sistema no cuestionaba demasiado. Daniel Fuentes. Lo llamaron en el nuevo documento. Ella le había dado su apellido como se le da techo a alguien en la lluvia. Daniel ejerció la medicina en ese pueblo pequeño durante 5 años con una dedicación que rayaba en lo obsesivo, como si curar a otros fuera la única forma de entenderse a sí mismo. Sus pacientes lo adoraban. Era paciente,
meticuloso, amable de una manera que no parecía aprendida sino nacida. Lloraba solo cuando perdía un paciente, en el baño de la clínica con el agua corriendo para que nadie escuchara. Con Clara construyeron algo que a veces parecía amor y a veces parecía gratitud, disfrazada de amor, que no siempre es lo mismo, pero que puede durar años sin que nadie lo distinga. Había una zona de silencio entre ellos que ambos respetaban como se respeta un nido de avispas, pero el vacío estaba ahí. Daniel lo sentía cada mañana en esos 3 o 4 segundos antes de que la conciencia se asentara del todo, cuando la mente buscaba algo que no encontraba. Una voz, un olor. En sueños aparecía una mujer. No podía ver su cara, solo el pelo oscuro, el perfil contra una ventana iluminada, y algo que le apretaba el pecho con tanta fuerza que se despertaba llorando sin saber por qué. ¿Otro sueño?, le preguntaba Clara en la oscuridad, sin mirarlo. Sí. La misma mujer, sí. Silencio. Clara no preguntaba más, y ese silencio era culpa. Era el peso de una verdad que había crecido tanto que a veces sentía que se le doblaban las rodillas. Hubo una noche, 2 años después del accidente, en que Clara estuvo a punto de decirle todo. Daniel se sentó en la mesa de la cocina con una expresión difícil y dijo: «A veces siento que le fallé a alguien. No sé a quién, pero lo siento muy fuerte». Clara lo miró desde el fregadero. Tenía las manos dentro del agua jabonosa. Podría haberlo dicho en ese momento. Tenía la verdad en la boca como una piedra. Pero lo vio a los ojos y pensó: si le digo la verdad, lo pierdo. Y no sabía si era capaz de sobrevivir a eso. Todos sentimos eso a veces, dijo. Y siguió lavando los platos. Fue el peor momento de su vida. Mientras tanto, en Ciudad de México, Valeria había construido una vida. No la que había soñado, pero sí, una vida. Mateo nació 6 semanas después de recibir la noticia, en un parto largo y difícil. Llegó sano, con esos ojos verdes imposibles que hicieron que la madre de Valeria tuviera que salir al pasillo del hospital a secarse las lágrimas. Los primeros años fueron duros, duros económicamente, pero más duros en las noches cuando Mateo dormía y Valeria se sentaba con la foto de Daniel y le hablaba en voz baja, como si pudiera escucharla, contándole cómo iba creciendo su hijo, pidiéndole perdón por las veces que discutieron antes del Congreso, cosas tontas, como siempre son tontas las últimas discusiones que uno tiene con alguien que se va. Hubo hombres que intentaron acercarse, 1 o 2 que eran buenas personas, que la trataban bien. Valeria les agradecía, y luego encontraba razones para no seguir. No era que guardara fidelidad a un muerto, era que algo en su interior no terminaba de cerrar esa puerta, como si una parte de ella, la más irracional y más honesta, no creyera del todo en esa muerte. Mateo creció siendo tranquilo y observador. Amaba los dinosaurios y los programas de naturaleza. Preguntaba por su padre con la misma naturalidad con que preguntaba otras cosas, y Valeria había aprendido a responderle con la verdad que tenía, que su papá era médico, que era buena persona, que los había amado mucho, que murió en un accidente antes de que él naciera. Pero a los 6 años, Mateo empezó a cansarse con facilidad. Primero Valeria lo atribuyó al crecimiento, luego vino la palidez, luego la fiebre que no cedía. Y una mañana, Valeria llevó a Mateo a la clínica del IMSS donde ella misma trabajaba, y los resultados de la sangre hicieron que la doctora de guardia la llamara aparte con una expresión que las enfermeras aprenden a reconocer, la expresión de la mala noticia. Mateo tenía una anemia hemolítica severa, asociada a un tipo de sangre extremadamente raro, el grupo AB con factor Bombay, una variante que afecta a menos del 1% de la población. Necesitaba una transfusión, pero el banco de sangre del hospital no tenía compatibles. El grupo Bombay no acepta sangre de ningún otro grupo sin reacción. La búsqueda tendría que extenderse. Y el tiempo, le dijo la doctora, no era infinito. Valeria no lloró en ese momento. Lloró después en el baño de su trabajo con el agua corriendo. Pero frente a la doctora mantuvo la voz firme y preguntó qué se podía hacer. El caso se notificaría al Sistema Nacional. El Hospital Juárez asumiría el caso. Mateo sería trasladado esa misma semana. Lo que Valeria no sabía era que en ese mismo hospital, 4 días antes, había llegado trasladado desde Jalisco un médico internista de 39 años con una reputación extraordinaria en su pequeño municipio,
que venía a cubrir un puesto de jefatura de turno por 3 meses. Un médico que se llamaba Daniel Fuentes, que tenía ojos verdes, que llenaba los formularios con la letra apretada y precisa de alguien formado con exigencia, que llevaba semanas con una inquietud nueva, una vibración en el pecho que no podía atribuirle causa. ¿Estás bien?, le preguntaba Clara por teléfono en las noches. Sí, solo que esta ciudad me hace algo raro, como si ya la conociera. Es una ciudad grande. Normal sentirla familiar. No es eso. Silencio en la línea. El tipo de silencio que Clara ya conocía demasiado bien. Descansa, Daniel. Mañana tienes guardia larga. Colgaba. Y Clara se quedaba despierta mirando el techo, contando los años. 7. Y la verdad seguía ahí, quemando más despacio pero sin apagarse nunca. Mateo ingresó al Hospital Juárez un martes por la tarde. Valeria llegó con él, con una bolsa de ropa y otra de libros, porque Mateo sin libros en una situación difícil era Mateo más asustado. La búsqueda de donante estaba en marcha, pero los resultados podían tardar días. Mientras tanto, tratamiento de soporte y reposo absoluto. Valeria instaló a Mateo en la cama, le acomodó las almohadas, le puso su libro de dinosaurios en la mesita de noche. Mateo la miró con esa seriedad de adulto pequeño que siempre la partía. ¿Me voy a poner bien? Sí, mi amor. ¿Lo prometes? Valeria respiró. Las enfermeras no prometen cosas que no dependen de ellas, pero las madres a veces tienen que mentir con el corazón entero. Te lo prometo. Al segundo día, cuando los resultados del Banco de Sangre Nacional llegaron sin compatibles confirmados, el médico jefe del turno ordenó ampliar la búsqueda a donantes voluntarios del personal hospitalario. Una enfermera pasó por los consultorios con un formulario estándar. La mayoría firmaba sin pensarlo. Daniel firmó a las 7 de la tarde, entre 2 consultas, sin mirar el nombre del paciente que encabezaba la solicitud. 2 horas después, la coordinadora del banco de sangre tocó a su puerta. Doctor Fuentes, los resultados de su muestra dieron compatibilidad con el caso pediátrico urgente del 4º piso. Grupo AB Bombay. Factor positivo. ¿Es usted compatible? Daniel levantó la vista del escritorio. ¿Cuándo necesitan la donación? Idealmente mañana a primera hora. El niño está estable, pero el margen es estrecho. Aquí estaré. No lo pensó 2 veces. Era médico. Era lo que se hacía. A la mañana siguiente, mientras le extraían la sangre, Daniel miró el techo blanco del hospital y sintió algo extraño. Una especie de calor sin nombre. Algo parecido a lo que sentía en los sueños, pero más real, como si aquel niño en el 4º piso fuera algo suyo. Una idea absurda, se dijo. Una reacción emocional ante un caso pediátrico difícil. Los médicos no eran inmunes a eso. Terminó la donación. Volvió a su turno. Atendió 4 consultas. La sensación no se fue. A las 3 de la tarde subió al 4º piso. Dijo en la enfermería que quería verificar la evolución del paciente. Era inusual, pero no imposible. La enfermera de guardia, sin sospechar nada, le indicó el cuarto número 8. Daniel caminó por el pasillo con los pasos quietos que tenía siempre. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. La empujó apenas, y vio a un niño dormido, pequeño, con el pelo oscuro revuelto sobre la almohada, y vio sus ojos. Porque Mateo dormía con los ojos entreabiertos, como hacen algunos niños, y en la ranura de esa apertura se veía el verde imposible de un iris que Daniel conocía como se conoce el propio rostro en el espejo. Se quedó quieto en el marco de la puerta durante un tiempo que no supo medir. El corazón le hacía algo raro, acelerado pero no de miedo, sino de reconocimiento, como cuando el cuerpo sabe algo antes que la mente. Se acercó despacio, miró al niño dormido y sintió que algo en su pecho se rompía y se armaba al mismo tiempo, en el mismo segundo. Entonces escuchó pasos en el pasillo y se volvió. Valeria entró al cuarto con un vaso de agua y una bolsa de la cafetería. Llevaba el cabello recogido con el pasador de madera y una expresión de cansancio honesto, del tipo que no se puede fingir ni ocultar. Alzó la vista hacia el hombre parado junto a la cama de su hijo. El tiempo se detuvo, no de inmediato. Fue un segundo de incomprensión total, de que el cerebro recibe una imagen que no cabe en ningún esquema existente. Luego fue el vaso de agua cayendo al suelo. Luego fue la bolsa de la cafetería. Luego fue la voz de Valeria, que no salió como voz, sino como algo más roto, más pequeño, más imposible. No, Daniel la miró, y algo en esa cara,
en esa voz, en ese pelo oscuro y esos ojos miel que lo miraban como si él fuera un fantasma, hizo que su cabeza empezara a latir con fuerza. La presión de siempre, el flash que venía. «Señora, yo…», empezó a decir, pero la palabra le murió en la boca porque ella se había pegado a la pared como si necesitara el sostén de algo sólido. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Valeria, la voz apenas sostenida. «Daniel. Daniel Fuentes. ¿Cuántos años tienes?» 39. «¿Eres médico?» «Internista, sí. Señora, ¿se encuentra bien?» «Tu cara». Valeria dio un paso hacia él, otro, los ojos fijos en él. «Tu cara es…». Y Daniel sintió el flash. Fue como una fotografía relámpago. Esa misma cara, esos ojos miel, un vientre redondo, una habitación con luz amarilla, sus propias manos sobre ese vientre, una risa. Y luego, nada. La imagen se fue tan rápido como vino y le dejó el dolor de siempre detrás de los ojos y la sensación de pérdida sin nombre. Se llevó la mano a la cabeza. «Disculpe, a veces tengo…». «No es nada. ¿Usted me conoce?». Valeria tenía las manos temblándole sin control. 7 años de construir estabilidad y los cimientos se sacudían en segundos. «¿Cómo llegaste a este hospital?», le preguntó. «Traslado desde Jalisco. Llevo 3 semanas aquí. ¿Tienes familia?». Una pausa larga. Daniel bajó la vista un momento. «No tengo memoria de antes de hace 7 años. Sufrí un accidente. Hay cosas que no recuerdo». El cuarto se quedó en silencio. Solo la respiración quieta de Mateo, dormido, ajeno a todo. Valeria sacó el teléfono con manos que no obedecían del todo. Buscó la foto de la repisa. El hombre joven de bata blanca y sonrisa amplia. Lo giró hacia Daniel. «¿Lo conoces?». Daniel miró la foto. La presión detrás de sus ojos se volvió insoportable. «No puedo… no sé». Las palabras le fallaban. Algo en esa foto le hacía una cosa en el pecho que no podía describir. «¿Quién es?». Se llamaba Daniel Ríos Castellanos. Era médico internista. Murió hace 7 años en un accidente en la autopista Guadalajara-Tepic. La voz de Valeria sonó extrañamente estable, como cuando el cuerpo pone toda la energía disponible en una sola cosa. «Era mi marido, y ese niño que está en esa cama es su hijo». El silencio fue completo. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de demasiadas cosas al mismo tiempo. Daniel miró la foto, miró al niño, miró a Valeria, y las piezas que durante 7 años habían flotado sueltas empezaron a moverse, despacio, dolorosamente, como un rompecabezas que alguien mueve en el agua, sin orden, pero con una dirección final que ya no podía evitarse. «No es posible», dijo en voz baja. No era negación, era genuina incredulidad. «Lo sé», dijo Valeria, y se sentó en la silla junto a la cama de Mateo, porque si no se sentaba, se caía. Lo que pasó en las siguientes horas fue lo más difícil que cualquiera de los dos había vivido. Daniel fue a su oficina y se sentó detrás de su escritorio durante 40 minutos, mirando la pared, mientras la información se acomodaba en su mente con la lentitud agonizante de todo lo que duele en serio. Luego llamó a Clara. Cuando Clara escuchó las palabras Valeria, niño y aquí en el hospital, lo que pasó al otro lado de la línea fue un silencio tan profundo que Daniel pensó que la llamada se había cortado. «Clara». «Sí, sigo aquí. ¿Sabes algo de esto?». La voz de Daniel era quieta. No era acusación todavía, era pregunta, pero era la pregunta más importante que había hecho en 7 años. Otro silencio, más largo, más pesado. «Daniel, yo… ¿Sabías quién era yo?». Clara respiró. Cerró los ojos en su casa del ejido, frente a la ventana desde donde podía verse el cerro que siempre le había parecido bonito y que en ese momento le parecía una pared. Sí, una sola palabra, pero bastó. Lo que siguió fue una semana que ninguno de los 4 protagonistas de esa historia olvidaría jamás. Clara llegó a Ciudad de México en el primer camión de la mañana siguiente con una maleta pequeña y una expresión que Valeria, cuando la vio por primera vez en el pasillo del hospital, leyó de inmediato. Culpa. Era la cara de alguien que lleva años sabiendo que un día habrá de responder por algo y que cuando ese día llega, no hay ensayo que lo prepare. La conversación entre Daniel y Clara fue privada. Clara le dijo la verdad entera. El noticiero, los documentos, la decisión de no buscarlo, los 7 años. Le dijo también lo más difícil, que lo amaba,
que no había sido un cálculo frío desde el principio, que había sido miedo y soledad y luego amor verdadero, y que el amor verdadero no justificaba lo que había hecho, pero era también real. Daniel la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él tardó mucho en hablar. «Tengo un hijo», dijo al fin. «Sí, que nunca supo que existía». Clara no dijo nada. «Y una mujer que pasó 7 años creyendo que yo estaba muerto». La voz de Daniel era extraña, sin ira todavía, con algo más complicado. «Y tú me diste una vida cuando yo no tenía ninguna». Pausa. «Y al mismo tiempo me robaste la mía». Clara bajó la cabeza. Las lágrimas caían sin que ella hiciera ningún gesto para detenerlas. «Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? En algún momento de estos 7 años, porque tenía miedo de perderte. Y ahora me pierdes de todas formas». Fue lo más cruel que Daniel le dijo en esa conversación. Y también lo más honesto. Con Valeria fue diferente, más lento, más delicado, porque entre ellos había algo que no había muerto, simplemente porque el tiempo hubiera pasado, sino que había quedado suspendido en un espacio imposible, ni presente ni pasado, esperando. Los primeros días, Valeria evitaba a Daniel en los pasillos del hospital con una disciplina que le costaba visiblemente. Por las noches, cuando Mateo dormía, se sentaba en el sillón del cuarto y lloraba con una rabia que no sabía bien a quién dirigir. A Clara, que le había robado 7 años, a Daniel, que era y no era el mismo hombre, al destino, que no había tenido la decencia de ser simple. Fue Mateo quien rompió el primer muro. Al 4.º día de internamiento, cuando la transfusión había surtido efecto y el pequeño estaba visiblemente mejor, con color en las mejillas y hambre de verdad, Daniel volvió al cuarto 8 de manera oficial, como médico tratante de apoyo. Traía el expediente bajo el brazo y una expresión que trataba de ser solamente profesional y que no lo lograba del todo. Mateo lo miró entrar con curiosidad. «¿Eres el doctor que me dio sangre?» Daniel se detuvo junto a la cama. Asintió. «¿Cómo lo sabes?» «Me lo dijo la enfermera. Dijo que fue su sangre la que me ayudó». «Así es». Mateo lo miró con esa seriedad de adulto pequeño. «Gracias». Daniel tuvo que respirar hondo. «No hay de qué, Mateo. ¿Cómo sabes mi nombre?» «Leí tu expediente». Mateo asintió. Luego dijo con la lógica directa de los niños de 6 años, que no han aprendido todavía que hay preguntas que no se hacen. «Mis ojos son iguales a los tuyos». En el sillón del rincón, Valeria cerró el libro que fingía leer. Daniel miró al niño durante un momento que fue eterno. «Sí», dijo al final, «son iguales». «¿Por qué?» Pausa. «Es una historia larga». «Tengo tiempo», dijo Mateo con perfecta seriedad. «Aquí no me dejan salir». Y contra todo pronóstico, contra toda la tensión del cuarto y el pasado y lo que Valeria sentía desde su sillón, Daniel Ríos Castellanos soltó una carcajada, corta, sorprendida, genuina. Y Valeria, a pesar de todo, a pesar de la rabia y el dolor y los 7 años, sintió que algo en su pecho reconocía esa risa con una precisión que le quitó el aliento. Era exactamente la misma risa, idéntica, el mismo sonido, la misma manera de terminar en una sonrisa ladeada hacia la izquierda. No había manera de negar lo evidente. Los días siguientes fueron complicados de una manera que ningún manual habría podido preparar. Daniel y Valeria tuvieron su primera conversación real 3 días después, en la cafetería del hospital, cuando Mateo dormía la siesta. Una conversación que empezó con silencios y fue encontrando su ritmo poco a poco, como 2 personas que hablan un idioma que ambos conocen, pero que ninguno ha usado en mucho tiempo. Daniel le habló del vacío, de los sueños, de la sensación constante de que algo faltaba, de los flashes que llegaban sin orden ni lógica. Le habló de Clara con una honestidad que Valeria no esperaba, sin defenderla pero sin destruirla, porque para bien o para mal, Clara era parte de la historia, y no había manera de contarla sin ella. Valeria escuchó, bebió su café frío, dijo muy poco. Cuando Daniel terminó, ella tardó en hablar. «¿La quieres?», preguntó al fin. La pregunta podría haber sonado como celos. No sonó así. Sonó como alguien que necesita entender el mapa completo antes de decidir qué camino tomar. Daniel pensó en eso con honestidad. «La quise, o algo que se parece al querer, pero siempre sentí que había algo que no encajaba, como cuando a un rompecabezas le falta la pieza del centro y puedes fingir que está completo, pero tú sabes que no». Valeria asintió lentamente. «7 años», dijo. «Lo sé.
7 años criando a tu hijo solo, hablándole de ti como de alguien que ya no existía, aprendiendo a vivir sin ti. Lo sé, Valeria. Era la primera vez que él decía su nombre. Lo dijo con una naturalidad que dolió, porque sonó como algo que su boca había dicho antes, miles de veces, y que había esperado en algún rincón de su memoria sin que él lo supiera. No sé si puedo perdonar lo que pasó, dijo ella con honestidad quieta. No a Clara, no al azar, no sé ni a quién culpar. No tienes que saber eso hoy. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Qué quieres tú? Daniel la miró a los ojos por primera vez desde que empezaron a hablar. Quiero conocer a mi hijo. Quiero que él sepa quién soy. Quiero recuperar lo que pueda recuperarse. Pausa. Y lo demás es tuyo. Tú decides. Fue la respuesta correcta. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta y dejaba el poder donde debía estar, en manos de la persona que había cargado más. Esa tarde, Clara encontró a Valeria sola en el pasillo frente al cuarto de Mateo. Se miraron por primera vez sin la presencia de Daniel, sin mediación, sin protocolo. Solo dos mujeres frente a frente con 7 años de historia complicada entre ellas. Sé que no tienes razón para escucharme, dijo Clara, pero necesito decirte algo. Valeria no dijo nada. La dejó hablar. Lo que hice estuvo mal. No hay manera de presentarlo de otra forma. Te robé a tu marido, le robé a él su vida y le robé a tu hijo su padre. La voz de Clara no temblaba, pero era evidente el esfuerzo que costaba. No puedo devolverte esos años, pero quiero que sepas que lo amé de verdad. No desde el principio, pero sí con el tiempo. Y quiero que sepas también que él siempre sintió que algo faltaba, que nunca estuvo completo conmigo, aunque yo hice todo lo que pude para que lo estuviera. Silencio. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Valeria. ¿Perdón? No, no te pido eso. Solo quería que supieras que me arrepiento, que si pudiera volver atrás haría las cosas distinto. Pausa. Aunque no sé bien cuál parte haría distinto. Porque si hubiera dicho la verdad desde el principio, él se habría ido contigo y yo habría quedado sola otra vez. Y me avergüenza admitir que todavía no sé si habría tenido el valor de elegir lo correcto por encima de lo que necesitaba. Esa honestidad descarnada hizo algo que Valeria no esperaba. La desarmó. No completamente, no de inmediato, pero algo en esa mujer que reconocía la propia debilidad con esa claridad sin adornos, le recordó que la vida pocas veces distribuye el dolor de manera equitativa y que Clara también había cargado el suyo, aunque lo hubiera causado. No hubo abrazo, no hubo declaración de perdón, pero Valeria asintió, y eso fue suficiente para ese día. Hubo también un momento que nadie planeó. La mañana anterior al alta de Mateo, Clara entró al cuarto 8 cuando Valeria no estaba, y se quedó de pie en el marco de la puerta, mirando al niño que ordenaba sus dinosaurios de plástico en la mesita de noche. Mateo la miró sin saber quién era. ¿Me buscas a mí? No exactamente, vine a ver cómo estabas. Ya me siento mejor. El doctor dice que ya puedo irme mañana. Me alegra. Pausa. Mateo la miró con los ojos de su padre. ¿Eres amiga de mi mamá? Soy alguien que conoce a tu papá. Mateo parpadeó. Procesó eso durante un momento. ¿Sabes que yo no conocí a mi papá? Lo sé, pero el doctor que me dio la sangre tiene los mismos ojos que yo. Lo dijo con la sencillez de quien hace una observación sobre el clima. Mi mamá lloró mucho ayer, pero ya no lloraba triste. Lloraba diferente. Clara cerró los ojos un segundo. ¿Tú sabes por qué?, preguntó Mateo. Sí. ¿Me lo puedes decir? Clara lo miró. 6 años, ojos verdes. El hijo del hombre que ella había amado con el tipo de amor que no nace intacto, sino que se construye torpemente sobre errores y necesidad y tiempo. Tu mamá te lo va a explicar. Ella lo puede hacer mejor que yo. Fue lo más generoso que Clara hizo en toda esa historia. Y lo más difícil. Mateo recibió el alta un jueves por la mañana. Fue Daniel quien firmó los documentos de salida, con la mano perfectamente firme, con la letra apretada de siempre. Cuando terminó de firmar, miró el nombre del paciente en el expediente y se quedó quieto un momento. Mateo Ríos Montoya. Los dos apellidos juntos, el de él y el de ella. En ese hijo que no había conocido y que sin embargo tenía sus ojos y su manera de inclinar la cabeza cuando pensaba. En la puerta del hospital, antes de que Valeria y Mateo subieran al taxi, Daniel se arrodilló frente a Mateo. Era la primera vez que estaban los tres juntos, sin la mediación del hospital,
sin batas, ni expedientes, ni protocolos. «Mateo», dijo Daniel, «hay algo que necesito contarte. Si tu mamá está de acuerdo». Mateo miró a Valeria. Valeria asintió. Despacio, pero asintió. «Hay una posibilidad de que yo sea tu papá». Mateo no dijo nada durante varios segundos. Lo miró de frente, con esos ojos verdes idénticos. «Una posibilidad. Tenemos que hacer una prueba para estar seguros. Pero hay muchas cosas que hacen pensar que sí, como los ojos, y como la sangre que me diste, también». Mateo procesó eso con la seriedad de quien tiene 6 años y ha aprendido que las preguntas importantes merecen respuestas verdaderas. «Si eres mi papá, ¿por qué no estabas antes?». La pregunta más justa del mundo. Daniel respiró. «Porque me pasó algo malo y me perdí. No lo planeé. No quería perderme. Pero me perdí, y lo siento mucho». Mateo lo miró durante un momento más. Luego miró a su madre. Luego volvió a Daniel. «Está bien», dijo, con una calma que no era indiferencia, sino la generosidad innata de los niños que han crecido queridos, que saben que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. «Podemos hacer la prueba». Daniel tuvo que mirar hacia arriba un segundo, hacia el cielo azul de Ciudad de México, para que el niño no lo viera llorar. Los meses que siguieron no fueron simples. No existen los finales fáciles para las historias complicadas, pero existían los finales honestos, los que se construyen día a día con voluntad y tiempo y la disposición de seguir cuando duele. La prueba de paternidad confirmó lo que los ojos verdes ya habían dicho. Los trámites legales para restablecer la identidad de Daniel tomaron meses, con abogados y jueces y documentos, y una historia que más de un funcionario escuchó con una incredulidad que fue cediendo ante la evidencia. Daniel pidió una plaza permanente en el Hospital Juárez. Se la dieron. Buscó un departamento en la colonia Guerrero, no lejos del de Valeria, porque la cercanía para Mateo era lo más importante en ese momento. No quería presionar. No quería llegar como si el tiempo no hubiera pasado. Valeria necesitaba espacio. Él se lo daba. Los domingos, si Valeria estaba de acuerdo, Daniel recogía a Mateo y pasaban el día juntos. Al principio fueron días breves, cautelosos, como animales que se conocen en territorio neutral. Luego fueron más largos. Luego empezaron a incluir los parques, el zoológico, una librería de viejo en el centro histórico, donde Mateo descubría libros que no había visto y que Daniel compraba con una felicidad que era nueva y antiquísima al mismo tiempo. Valeria los veía salir por la puerta y se quedaba en el umbral hasta que doblaban la esquina, dejando que los sentimientos se acomodaran como se acomodan las cosas pesadas cuando uno las suelta, con cuidado, despacio, sintiendo el peso de verdad antes de que toquen el suelo. 4 meses después del reencuentro, una noche de sábado, Daniel subió a tocar a la puerta del departamento de Valeria después de traer a Mateo de vuelta. Era algo que no había hecho antes. Siempre se despedía abajo, en la entrada. Pero Mateo había dejado olvidado arriba su mochila con el libro nuevo de la librería de viejo. Valeria le abrió en pijama, con el cabello suelto, sin el pasador de madera, sin la armadura de la cotidianidad. Y Daniel la miró durante un segundo sin decir nada, con el libro de dinosaurios en la mano, y algo en esa imagen hizo que regresara otro flash, el más largo y claro que había tenido hasta entonces. La misma mujer, ese mismo pelo suelto, una cocina con luz amarilla, él lavando los platos y ella riéndose de algo que él había dicho, los dos jóvenes y sin saber todavía lo que vendría. «¿Estás bien?», preguntó Valeria. «Sí», le extendió el libro. Lo olvidó Mateo. Ella lo tomó. Sus manos se rozaron en el intercambio, apenas un segundo, y los dos se quedaron quietos un momento más de lo necesario. «Valeria», dijo Daniel, despacio, como si el nombre fuera algo que había que decir con cuidado para no gastar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, que el tiempo que perdimos no vuelve, que tú construiste una vida entera sin mí, y que esa vida es válida y real y tuya». Ella lo miraba sin decir nada. «Pero también sé que cuando te vi en ese cuarto, algo en mí que estaba roto desde hace 7 años, dejó de estar roto. Y no sé si eso significa algo para ti. Puede que no. Puede que sea demasiado tarde. Solo quería que lo supieras». Silencio. «¿Y Clara?», preguntó Valeria. «Clara y yo terminamos la semana del reencuentro. No de manera dramática, con tristeza y dolor.
pero terminamos porque los dos sabíamos que la verdad ya no nos dejaba fingir que había algo que no estaba quebrado desde el principio. Pausa. Ella se fue al norte. Me escribió una vez para decirme que estaba bien. Le respondí lo mismo. Eso fue todo. Valeria asintió. Miró el libro de dinosaurios en sus manos un momento. No sé si todavía soy la misma persona que amaste antes, dijo con honestidad. Han pasado 7 años. He cambiado. Tú has cambiado. Lo sé. Y no sé si lo que siento ahora es amor o memoria del amor. No sé diferenciarlos bien todavía. Tampoco yo. Entonces, somos dos personas que no saben bien lo que sienten. Sí. Una pausa larga. Y entonces, muy despacio, sin dramatismo, con la luz del pasillo del edificio encima de ellos y el ruido de la calle abajo y el sonido de Mateo moviendo algo en su cuarto, Valeria se corrió un poco hacia el lado y abrió la puerta un poco más. ¿Quieres tomar un café? Daniel miró hacia adentro del departamento. La cocina con luz amarilla, la repisa con la foto, la vida construida ladrillo a ladrillo durante 7 años. Sí, me gustaría mucho. No fue esa noche que todo se resolvió. Fue en las siguientes semanas, en el café de los sábados que se volvió ritual, en las cenas del domingo cuando Mateo pedía que los 3 comieran juntos porque la mesa se sentía bien así, en las caminatas por el parque donde Daniel y Valeria aprendieron a conocerse de nuevo, despacio, sin el peso de lo que fue, sino con el interés genuino de lo que podría ser. Hubo noches difíciles, noches en que Valeria se enojaba de repente y Daniel aprendía a quedarse quieto y escuchar. Hubo mañanas en que Daniel despertaba con la sensación del vacío todavía, aunque más pequeño que antes, y Valeria aprendía a no tomarlo como rechazo, sino como la cicatriz de algo que había tardado mucho en sanar. Y hubo una tarde de diciembre. Mateo puso el árbol de Navidad en el departamento y los llamó a los dos para que pusieran las esferas. Los 3 estaban ahí parados frente al árbol con las cajas de adornos en las manos, y Mateo miraba la foto de la repisa y luego miraba a Daniel con esa expresión calculadora de los niños que están confirmando algo que ya decidieron hace rato. Esta foto y tú son casi iguales, dijo Mateo, solo que en la foto eres más joven. Sí, dijo Daniel, casi iguales. Mateo tomó su esfera favorita, la azul con estrellitas, y la sostuvo un momento en la mano antes de colgarla. Luego la miró a ella, luego miró a su madre, luego miró a Daniel con una seriedad que no era de 6 años, sino de alguien que ha pensado mucho en algo y ha llegado a una conclusión. Esta esfera se la pongo a mi papá, dijo, y la colgó en la rama más alta que alcanzaba. Luego se volvió hacia Daniel con los ojos muy abiertos y preguntó en voz baja, solo para él, como si fuera un secreto entre los dos. ¿Ya me puedo decir que eres mi papá? ¿O todavía hay que esperar? El cuarto se quedó sin aire. Daniel sintió que algo en el centro de su pecho, algo que había estado roto desde aquella noche en la carretera y que ningún médico, ningún tiempo y ninguna vida nueva había podido reparar del todo, se cerraba por fin. No con ruido, sin estruendo, con la quietud suave de las cosas que encuentran su lugar después de haber estado perdidas demasiado tiempo. Se arrodilló frente a Mateo. Le puso las manos en los hombros, lo miró a esos ojos verdes que eran los suyos y que habían existido durante 6 años sin que él lo supiera. Ya, dijo, con la voz entera, sin fisuras, ya puedes. Mateo asintió una vez, muy serio, como quien recibe una confirmación oficial de algo importante. Luego sonrió con toda la cara, la sonrisa ladeada hacia la izquierda que era de su padre, y que Valeria conocía de memoria, y que pensó que nunca volvería a ver, y siguió colgando esferas con la tranquilidad absoluta de alguien que acaba de resolver el problema más importante de su vida. Valeria no intentó contener las lágrimas, no tenía caso, dejó que cayeran en silencio, de pie frente al árbol de Navidad, con las luces reflejadas en los ojos y 7 años de dolor disolviéndose en algo que todavía no tenía nombre, pero que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como el principio de algo, y no el final. Daniel se levantó, se puso a su lado, no dijo nada, extendió la mano despacio, sin prisa, dejándole a ella el tiempo de decidir, y Valeria la tomó. Afuera, en las calles de la colonia Guerrero, Ciudad de México hacía lo que hacía siempre en diciembre, llenarse de luces, de ruido, de gente que caminaba con prisa y con propósito.
El mundo seguía su ritmo indiferente y generoso al mismo tiempo. Adentro, en un departamento pequeño con paredes que habían escuchado años de llanto y de risas y de silencio y de canciones de cuna, 3 personas ponían esferas en un árbol de Navidad. Y era suficiente. Era por primera vez en mucho tiempo, exactamente suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento pausaste el video o se te escapó una lágrima, significa que hicimos bien nuestro trabajo. Estas historias se crean para ti, que nos acompañas desde el principio hasta el final. Ahora necesitamos tu opinión, del 0 al 10. ¿Qué calificación le das a esta historia? Escríbela en los comentarios y cuéntanos qué momento te impactó más. ¿Fue el reencuentro la pregunta de Mateo o la decisión de Clara? Tu respuesta nos ayuda a seguir creando contenido que valga la pena. Gracias por estar aquí con nosotros.